a hacer un recorrido muy rápido por cómo está América Latina al inicio del siglo XIX o cómo llega más bien al siglo XIX. En este video voy a tratar de explicar, grosso modo, muy sistemática, resumidamente, la transición del siglo XVIII al siglo XIX en América Latina. Obviamente vamos a recordar algunas cuestiones que estaban sucediendo en Europa, porque son muy importantes. Nada más para recordar que el siglo XIX en América Latina es muy importante porque marca el inicio de las independencias, ¿no? De los países independientes, es decir, el fin de eh, Latinoamérica como colonia de España. Por supuesto, estas independencias estuvieron motivadas por los movimientos y sucesos que estuvieron sucediendo en Europa durante el siglo XVIII. Por lo tanto, voy a hablar un poquito del siglo XVIII para ver más o menos cómo estamos recibiendo al siglo XIX en América Latina. Um, Después, también voy a hablar un poquito del neoclasicismo, si el video no se prolonga mucho, si no tendré que hacerlo en dos videos. Bueno, eh, obviamente vamos a hablar un poquito de Europa, solamente para recordarles, después del siglo XVIII, antes del siglo XVIII, lo que había en Europa había sido esta cuestión del Renacimiento. También de manera, grosso modo, de manera muy amplia y sin entrar en las pequeñas corrientes, solamente podríamos recordar que está la Edad Media y luego de la Edad Media, más o menos a fines del siglo XV, comenzaría el Renacimiento y el Renacimiento se prolongaría durante unos 2 siglos, por lo menos unos 3 siglos, ¿no? Durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII, para el XVIII ser precisamente ya más bien la decadencia, ¿no? del Renacimiento, y es cuando empezaría esta idea del neoclasicismo, incluso ya para fines del XVII, pero bueno, el neoclasicismo sería el movimiento del siglo XVIII y que es posterior precisamente a el Renacimiento. En ¿Por qué hablamos un poco del Renacimiento? Bueno, porque en el Renacimiento recordarán ustedes que se habían planteado ya el inicio de las transformaciones económicas, políticas, culturales de Europa. Todas estos planteamientos que habían tenido lugar en el Renacimiento alcanzaron su plenitud en el siglo XVIII, ¿no? Entre ellos, entre los cambios que hubo y que se manifestaron ya desde el primer Renacimiento, hasta que se van a concretar ahora en el siglo XVIII, es precisamente el desarrollo del capitalismo en cuanto a la economía y en cuanto a sociedad, pues el desarrollo también de la burguesía, o más bien ya un aumento, vamos a decirlo así, la burguesía crece durante el siglo XVIII. Estos movimientos transformaron a la sociedad desde la agraria medieval hasta economías de centros urbanos que iban en crecimiento cada vez más. También ya hablamos básicamente de las ciudades empezaron a crecer, hubo un intercambio comercial ya internacional, ya no era nada más generar riqueza para satisfacer las necesidades internas, sino más bien era generar riqueza y los excedentes se empezaban a intercambiar con otros nodos también que hacían exactamente lo mismo, ¿no? Eh, la industria ya está iniciando en este siglo. Se había iniciado durante el siglo XVII, pero durante el siglo XVIII todavía va un poco creciendo para que en el XIX ya sea así como el boom de la industria, ¿no? Vean, les presento esta imaginación, este cuadro representa precisamente la idea de la Europa de principios del XVIII, ¿no? Vean los carros que hay, ¿no? La manera en que se transportan a caballo, en carros. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención en esta imagen.
La primera, seguramente a ustedes también ya les llamó la atención, la idea de las fábricas, ¿no? Esto es Londres, es seguramente una de las orillas de Londres, y ya se pueden ver precisamente cómo cómo se va adaptando al nuevo mundo, a la nueva realidad, perdón, y esa nueva realidad implicaría precisamente las, las fábricas. Y obviamente en esta imagen que nosotros desde pequeños tenemos de la fábrica, ¿no? Siempre echando humo, ¿no? Siempre trabajando. Obviamente porque las fábricas no descansan, ¿no? Ustedes sabrán precisamente que las fábricas están trabajando toda la vida, por eso las jornadas de pronto tan exhaustivas que se llevaban a cabo en esos tiempos y que ahora se traduce en turnos para que las máquinas no paren al final, ¿no? Y otra cosa que llama la atención es la idea de las banquetas, ¿no? Vean nada más, ya desde estos momentos existe un espacio que está pensado o que se está pensando para los peatones de pronto, ¿no? Obviamente esto también habla que ya era necesario dedicar un lugar a los peatones precisamente porque ya había más movimiento en toda la calle, ¿no? Es interesante la imagen de pronto. Si esto es Londres, ¿no? En París estaba más o menos haciendo lo mismo. Obviamente esta es una imagen que refleja un momento más reciente, ¿no? Pero es ya hacia el siglo XIX, principios del XIX, ya hay una idea de otros transportes y ya también hay una idea de un transporte colectivo, ¿no? Como un taxi ahora. Un tipo de diligencia, pero las diligencias iban de un lugar a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro. En este caso, o de un pueblo a una ciudad, y en este caso el transporte ya es para la ciudad, ¿no? De la ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, aquí solamente también para confirmar el asunto, poco a poco la burguesía fue creciendo, ¿no? Y hubo una mayor concentración de burgueses. Pero no nada más hubo este tipo de cambios, ¿no? O más bien este tipo de cambios pues solamente es lo más evidente de pronto. Podemos ver otros cambios que se empezaron a plantear durante el Renacimiento y que en el 18 encontraron ya plenitud de pronto. Por ejemplo, en cuanto al pensamiento político que está en Europa eh, en estos momentos, empieza a pensarse la concepción del Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es el origen del Estado? Pero muy importante también cuál es la naturaleza y cuáles son los fines que tiene el Estado, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener un Estado? ¿Cómo le ayuda al individuo y el individuo cómo aporta al Estado? En estos pensamientos surge un rechazo completo a la teoría del derecho divino de los reyes, y lo cual pone en juego una abierta oposición a las concepciones teológicas tradicionales, ¿no? Que dictaban que los reyes tenían todo el poder por decisión divina de pronto, ¿no? Esto empieza o esto se da principalmente porque hay una búsqueda del fundamento racional de la vida social y política. Pero esta búsqueda es metódica, es a partir del cientificismo de pronto, ¿no? Se hace de manera científica. En ese sentido, la actitud es una actitud nueva, es una postura nueva ante la vida y ante las circunstancias de la vida. Empiezan a repensar pues todo lo que estaba dicho hasta ese momento. Todo esto podemos concentrarlo, digamos, en una palabrita o va a derivar en un proceso que nosotros conocemos como ilustración, ¿no? La idea de la ilustración es, básicamente, digamos, como una premisa, es que el hombre se preocupa por alcanzar un orden de civilización puramente terrenal, ¿no? Es decir, ya aquí no tiene nada que ver Dios, se empieza a comprender que el hombre
de pronto está solo en la tierra. No quiere decir que no crean en Dios o que hagan a un lado a Dios, aunque en muchos casos sucede. Lo que más bien quiere decir es que se piensan como dueños de la tierra, del planeta, y por lo tanto ellos son los forjadores del destino de la tierra y de su misma misión, ¿no? De su mismo destino. ¿Cuál es el medio para lograr una vida civilizada, terrenal? Pues la razón, dirán ellos, ¿no? Este, no hay, no conocen otra idea, es decir, empiezan a descartar algunas otras ideas como el sentimiento, Dios, la naturaleza, y la empiezan a sustituir, o más bien ponen en el centro de toda ella la razón. Eso es muy importante porque precisamente la razón será lo que distinga, según ellos, al hombre, al ser humano, de otros animales, ¿no? Obviamente esta idea de la razón viene a arrojar una nueva visión sobre todo lo que se conocía, ¿no? Sobre el universo físico, sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la religión. Y básicamente no hubo campo de el saber que no se investigara en este momento, ¿no? La física, química, biología, filosofía, incluso empiezan a surgir nuevas ramas del saber de pronto, ¿no? Empieza ya a catalogarse sistemáticamente el saber, e incluso esto se refleja también en la catalogación sistemática de los animalitos y de las plantas, ¿no? Por aquí en estos momentos empieza los sistemas de clasificación, o por lo menos es el inicio del sistema de clasificación de los animales que nosotros tenemos, ¿no? Que todavía usamos en este tiempo, ¿no? Eh, También incluso se refleja en las expediciones que ya no eran nada más, o ya no eran expediciones de conquista o de expediciones para buscar nuevos terrenos, sino más bien eran expediciones de exploración solamente, de reconocimiento de la naturaleza, ¿no? Las grandes expediciones botánicas, las grandes expediciones en busca de nuevas especies o de clasificación de nuevas especies. El conde de Buffon, por ejemplo, y, y, bueno, el caso más paradigmático sería el de Darwin precisamente, ¿no? Pero este se da un poco más adelante. Aquí empiezan, digamos, esas grandes exploraciones. Um, entonces, ¿cuál era la idea de los científicos y pensadores? Pues básicamente promover la lógica y la razón como las únicas fuerzas que pueden ordenar la vida. Luego, eso implicaba poner en duda todas las creencias admitidas hasta ese momento, o todo lo que sabían, o todo lo que creían saber, todo lo que en que creían también, lo ponen en duda. A veces lo confirman, a veces no lo confirman, ¿de acuerdo? Eh, eh, la fe en ese sentido cambia de objetivo, ¿no? Ya no se tiene fe precisamente en un Dios o la religión, sino que la fe eh, este, eh, se, se enfoca en las facultades de la inteligencia humana. El resultado de ello, como un ejemplo de cuán importante era la razón y cuán importante era comprender el universo tal y como nos rodeaba, era precisamente la idea que tenían Diderot y D'Alembert de recopilar todo el conocimiento que en ese momento se tenía noticia en algo que ellos llamaron la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, un proyecto muy ambicioso que llegó a reunir más de 70,000 artículos escritos por diversas figuras clave de ese momento, ¿no? Entre Rousseau, Voltaire, el mismo Diderot, D'Alembert, muchas otras personas colaboraron para que en cada uno de los artículos de la enciclopedia. ¿Cuál era la finalidad? Ya lo comentaba, reunir todo el conocimiento que hasta ese momento existía, pero ponerlo en un lenguaje que fuera claro para quien se acercara a esa lectura. No precisamente como una discusión entre científicos, sino más bien como de libre acceso, ¿no? Que todo el mundo el que se acercara pudiera leer precisamente, ¿no? Y de ahí tenemos la idea de la enciclopedia
o le llamaron ellos Diccionario Razonado de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios. La idea era también un poco resumida ya en el final de su subtítulo, es precisamente tener una sociedad este, de personas cultas. La idea era esa precisamente, ¿no? El conocimiento no debería de estar restringido, el conocimiento debería de ser para todos, y ahora vamos a ponerlo en papel para que todos lo puedan alcanzar de pronto, ¿no? Una idea muy amplia, una idea muy noble que permite precisamente diversificar esta cuestión del conocimiento. Todo el mundo podría acceder a él. El punto era un poco mejorar la sociedad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo qué tan grande y ambiciosa era esta cuestión de la enciclopedia. Todo el entendimiento o todo el conocimiento lo dividieron en tres líneas, ¿no? La memoria, la razón y la imaginación, y cada una de ellas le dedicaron una gran rama y luego del saber, y luego esa rama la fueron dividiendo y dividiendo. Lo más pesado, si se dan cuenta, está en la razón, que tiene que ver con la filosofía, y empieza todo un árbol muy amplio, ¿no? La imaginación solamente se refiere a la poesía y solamente son los géneros literarios de pronto, y a la memoria le toca la historia, ¿no? Y aquí también está la escritura de la naturaleza, historia universal, en fin, otras cosas, ¿no? Obviamente, como les estaba diciendo, todo esto se da porque hay un factor muy importante que es el factor razón, ¿no? Y en ese sentido, eh, es un buen siglo para el racionalismo, un racionalismo entendido como una, una postura epistemológica, ¿no? Una postura para determinar cómo es que el hombre puede razonar, cómo es que podemos aprehender el universo, ¿no? Eh, Bastante importante estos tres nombres que aparecen aquí, John Locke, Rousseau, Montesquieu, porque precisamente a través de las obras de ellos podemos comprender la idea del racionalismo y cómo se pensó desde diferentes posturas y para solucionar diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, John Locke, en su tratado sobre el entendimiento humano, no me falla la memoria, no recuerdo el título correcto, pero al final se trata sobre la manera en que el hombre puede comprender, dice precisamente que no hay otra, es la razón la que nos permite precisamente comprender, ¿no? Contra otras posturas, como el idealismo precisamente, ¿no? Este, Obviamente esto es una idea de dónde viene el conocimiento para el ser humano. En cambio, Rousseau aplica estos métodos y aplica la idea de la razón para deliberar ya no precisamente cómo podemos entender, sino más bien cómo el conocimiento nos puede servir para integrarnos socialmente, ¿no? De ahí que su obra, en este sentido, la obra clave, el contrato social, represente también una manera de cómo, una manera novedosa de comprender a la sociedad, ¿no? Y va a ser muy importante, ¿no? Más adelante, acuérdense de las sentencias de Rousseau, una de ellas precisamente la idea de la bondad en el ser humano, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad de pronto lo corrompe. Este, una sentencia que todavía es vigente hasta nuestro tiempo, siempre y cuando se explique claramente a qué se refiere. Obviamente no nada más se trata de esta cuestión del contrato social, también Rousseau se dedicó a temas como la educación, porque, repito, era muy importante para ellos que tener una sociedad culta, ¿no? Tener una sociedad por lo menos civilizada, y la civilización iba a venir precisamente a través de la cultura. Fíjense ya, ¿no? Desde el siglo XVIII nos están proponiendo eso y parece que todavía no entendemos muy bien. Bueno, y por último, Montesquieu lo que hace precisamente es a través de la razón empezar a pensar el sistema de leyes cómo pueden ayudar al individuo y cómo pueden forjar un buen estado, ¿no? Las obras de Montesquieu, bueno, la obra cumbre de Montesquieu en la cual podemos rastrear este pensamiento sobre las leyes es precisamente el espíritu de las leyes.
Estas obras que les estoy diciendo giran alrededor del siglo XVIII, ¿no? El contrato social es de 1762, el espíritu de las leyes de 1748, es decir, están siglo XVIII, ¿no? Y van a detonar precisamente, o van a llegar de alguna manera a América Latina. Ahorita vemos cómo llegan precisamente. Y todo esto va a terminar en algún momento, bueno, eso no pude dejarla pasar. Al final, el sueño de la razón nos dice Goya en el siglo XIX, produce monstruos, pero nada que ver, ¿no? ¿Cuáles serían estos monstruos de pronto que empieza a producir la razón en el siglo XVIII? Bueno, pues también la razón empieza a formar personas críticas, empieza a formar ciudadanos críticos, y esos ciudadanos críticos van a empezar a repensar un montón de temas que son importantes y que van a ser importantes para América Latina, ¿no? Por ejemplo, los derechos del hombre, la soberanía de los pueblos, la limitación del poder real, ¿no? Todos estos temas van a influir de manera directa sobre América Latina. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen o una imagen de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si podemos encontrar un tatarabuelo de los derechos humanos, tal y como los conocemos ahora, será tatarabuela será en todo caso, será esta declaración, ¿no? Que se puso al inicio de la Constitución. Obviamente este es un documento que surge de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál es el business, el asunto de esta declaración? Pues el asunto es otorgarle al hombre los derechos universales, ¿no? Que ellos pensaban. Obviamente, habla del hombre, no habla tampoco de la esclavitud, aunque no pasarán unos años para que sea abolida la esclavitud. Si esta declaración es de 1791, 89, 91, de 1789 es esta declaración. Hacia 1794 ya empezará la abolición de la esclavitud. Y en 1792 también se hace una declaración de los derechos de la mujer, ¿no? Es decir, todo esto no es posible si no hay un pensamiento racional previo, ¿no? Como los que acabamos de mencionar. Entre todos estos temas, la influencia, todos estos temas, perdón, van a tener mucha influencia en dos grandes movimientos que van a influir en la América Latina. La independencia de las 13 colonias o de las posesiones que Inglaterra tenía en Norteamérica, que si recuerdan ustedes, desde 1776 empieza la independencia o la guerra de independencia de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, de estas 13 colonias, y en 1783 se alcanzará, ¿no? Y la Revolución Francesa también, precisamente, ¿no? Producto del cual está uno de los tantos documentos que surgen a raíz de la Revolución Francesa es precisamente esta declaración, ¿no? Y una imagen muy icónica ya, de la Croix, eh, sobre precisamente la libertad, ¿no? O una de las motivaciones de la Revolución Francesa. Y así como la vemos aquí, también se va a repetir precisamente en América Latina, ¿no? La toma de la Bastilla ahí, muy, muy interesante. Son dos temas icónicos, y dos imágenes icónicas de la Revolución Francesa, que va a generar, no nada más, le llamamos francesa, pero en general tuvo repercusiones a nivel mundial, ¿no? Tuvo repercusiones inmediatamente en Europa, en España y en América Latina, ¿no? Y no va a tardar mucho, pues, para reconocer estas repercusiones. Obviamente en América Latina van a llegar, pero un poco vamos a ver cómo estaba América Latina en ese momento, ¿no? Bueno, esta imagen también es icónica. Aquí se supone que están reunidos la crema innata de la intelectualidad francesa. Están reunidos se va a representar una obra de Voltaire, ¿no? Aquí está Voltaire y aquí estaba Montesquieu, Rousseau, Condillac,
D'Alembert, en fin, un montón de personajes muy importantes, como les decía, Crema y Nata. Voltaire no está porque él está exiliado, que tiene un problemilla por ahí político, que raro, y pero ahí está su busto, ¿no? Y hacen esta fotografía, este cuadro. Ajá, también es un cuadro muy icónico. Es una representación de una de las obras de Voltaire. Bien, solamente eso. Vamos a hablar ahora de España y sus colonias porque ya nos interesa de manera más directa de pronto, ¿no? Como recordarán, durante el siglo XVIII España estaba regida por los Borbones de Francia y obviamente España y todas las colonias. Pero también había un pequeño problema con España. España tenía problemas económicos y también España ya no era la gran potencia que había sido unos siglos atrás, precisamente con la idea del descubrimiento, con la conquista y con la extracción de muchos materiales que se llevaban, muchos productos que se llevaban. No pudo retener todo eso y poco a poco empezó a endeudarse con particulares sobre todo, hasta que perdió el control y necesitaban dinero, ¿no? Carlos III, en la segunda mitad, digamos, del siglo XVIII, lo que pretende hacer es recuperar a España como potencia. Esto se va a traducir en cosas buenas para España, pero no muy inteligentes de pronto porque van a motivar muchos cambios y muchas revueltas, ¿no? Lo que básicamente él quiere, o lo que Carlos III quiere, es fortalecer su autoridad y fortalecer la autoridad de España ante el mundo y fortalecer la autoridad de Carlos III, ¿no? Del rey, en España y en las colonias. Esto debido a que se habían visto algunas cosas que no le gustaron mucho, obviamente a nadie le podrían gustar, como que las cuentas no estaban saliendo como se esperaba, ¿no? De pronto. Por ejemplo, en América Latina se recaudaban impuestos, pero no le llegaban de pronto al rey, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque había mucha corrupción o porque había quienes se quedaban con esos dineros de pronto. Lo que hace Carlos III, lo que empieza a pensar es mejorar su administración a través de la creación de intendencias sobre todo en las colonias, ¿no? ¿Qué eran las intendencias? Imaginen algo muy parecido a los estados ahora, ¿no? Eran porciones de tierra que estaban bajo el cargo de una especie de gobernador que podía llamarse intendente precisamente, y él se encargaba un poco de poner orden, pero más que de poner orden, el orden tenía que ver con lo fiscal, ¿no? Él se encargaba de la recaudación de los impuestos. Obviamente estos intendentes eran muy leales a la corona, o de eso se trataba, que fueran muy leales para que no sucediera lo que había estado sucediendo y que la corona tuviera todos sus impuestos libres, ¿no? También, eso es por principio, ¿no? Si hay algo que le llama, de lo que puede vivir España en ese momento es del comercio, ¿no? El comercio que se hace desde el comercio de productos de América a España. El asunto es que el comercio no es el fuerte de aquí, o por lo menos se ve rebasada España por otros países como Inglaterra, Holanda e incluso el mismo Francia, ¿no? Pero estos países de pronto llegan a hacer un intercambio de mercancías en territorio español, ¿no? Tienen en Cádiz operadores que les facilitan el intercambio por productos de estas tres naciones a cambio de la plata que viene de España, de la Nueva España, ¿no? Obviamente todo esto lo hacen sin pagar impuestos y eso representaba un desgaste para España, por lo menos representaba pérdida de dinero para la corona. Lo primero que hace también Carlos III en este sentido son una serie de reformas administrativas y comerciales que pretenden reactivar la economía
y sobre todo reducir la presencia de estos tres países en el territorio español o en el intercambio de los productos. Lo que pretende España en este momento es intercambiar productos casi lo que debería de hacer de manera directa con la Nueva España o con América, pues, pero sin que se le adelanten los otros, ¿no? Porque era como otra manera de piratería, ¿no? No nada más la que se daba precisamente en los barcos, como dice la imagen esta, sino también la que se hacía en el territorio español sin que pagaran impuestos. ¿Uh? Lo que pretendía es reducir las mercancías inglesas para que tuvieran menos posibilidades de intercambio. Y luego entonces, si hacían sus intercambios, aunque no pagaran impuestos, ya iban a ser menos, ¿no? Si se dan cuenta, o por lo que estoy diciendo ahora, la idea de Carlos III es meter muchas reformas, por lo cual es un siglo normativo, vamos a decirlo, porque se empiezan a crear muchas normas. Incluso nosotros lo podemos ver, digamos, así como en nuestro terreno, porque en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, hacia 1713, se funda la Academia de la Lengua, ¿no? En España, en Madrid. Y también durante este siglo se creará el antecedente inmediato del diccionario de la Real Academia Española, que estamos hablando del diccionario de autoridades, ¿no? Hay una imagen aquí del primero, y esta imagen está en la página de la Real Academia de la Lengua. Precisamente se supone que es en los momentos de la inauguración de la RAE, ¿no? Con todos los motivos que hay aquí del siglo XVII. Muy bien. ¿Cómo influye todo esto en América? Sobre todo en el ámbito administrativo, pues para ser más claros, para ser muy claros, básicamente esto se traduce en más impuestos, ¿no? Esto es interesante porque va a ser precisamente uno de los primeros motivos que van a tener para empezar a pensar si las decisiones que tiene la corona son las correctas, ¿no? A Nueva España se le castiga con el aumento de impuestos, pero esos impuestos de por sí ya eran elevados, ahora se le incrementan un poco más o un bastante más. De hecho, de eso se quejaban, que eran muy injustos, de que se subían mucho los impuestos, y aparte no se veía materializado en mejoras para el país, ¿no? De pronto. Um, ¿Qué es lo que empieza? Un poquito, antes de continuar, un poquito un mapita para que vean más o menos cómo están la situación, cómo está la división política en América Latina, en lo que más adelante va a ser América Latina, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, tenemos a México, en lo que ahora conocemos como México, que sería el virreinato de la Nueva España. Este virreinato de la Nueva España en algún momento abarcó casi todo Centroamérica también, ¿no? Poco a poco se fue recortando. Hubo creación de nuevos virreinatos, ahorita llego a ese punto. Y dentro de los virreinatos había también, bueno, no dentro de los virreinatos, ¿no? A la par que de los virreinatos había capitanías. En realidad no había mucha diferencia entre un virreinato y una capitanía. Entiendo que el virreinato es así como más, eh, no más importante, porque al final las capitanías también eran más importantes, pero el virreinato tenía como más, más importancia social, civil, mientras que las capitanías eran más bien como fuertes, ¿no? Eh, para cuidar el territorio, básicamente, o vigilar el territorio de las colonias que estaban de este lado, ¿no? Las colonias de ultramar. Así que todo eso que tenemos en morado pertenecía a la Capitanía de Cuba. Acuérdense que esto es la Florida, y la Florida en algún momento la van a perder para pasársela ya a las independientes 13 colonias y allá Estados Unidos. Tenemos el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Brasil, que ahorita no nos interesa en realidad porque tiene otra historia, de pronto una historia paralela pero diferente a la nuestra y a la de toda América Latina.
tenemos el Virreinato del Oro de la Plata, tenemos el Virreinato del Perú, que el Virreinato del Perú en algún momento se extendía un poco más también, hasta que es recortado. Tenemos la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Puerto Rico, ¿no? La de Venezuela y la de Chile de pronto, ¿no? Básicamente este es el mundo español. Hacia 1800, para que quede un poco más claro, había estos virreinatos en el nuevo territorio, ¿no? Ay, aquí se fueron, estos van con mayúscula. El virreinato de la Nueva España, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, ¿no? El virreinato del Perú y, perdón, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata se habían creado recientemente en el siglo XVIII, ¿no? En 1717 se crea el de Nueva Granada y hacia 1776 se crea el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué crear virreinatos? Es como una manera de meter orden, ¿no? Fraccionar todo lo que ya se tiene, delegar en alguien la responsabilidad sobre todo de la recaudación, pero también del orden, ¿no? Entonces es más fácil vigilar, y todos ellos, todos los virreyes que están aquí, le reportan directamente al rey. Obviamente, aunque no se conocían, no se podían ver de pronto, era muy difícil la comunicación de pronto, entonces los virreyes eran una representación del rey, todos ellos le tenían que mandar cuentas sobre el estado que guardaban estas propiedades de la corona española, ¿no? El objetivo es entonces cuidarse de los piratas, ¿no? Cuidarse de Inglaterra, cuidarse de que Inglaterra avance económicamente, sobre todo en esta parte de acá, ¿no? En donde ya podía llegar o donde llegaba constantemente Inglaterra y temían de pronto perder todo el intercambio comercial de esta parte con Inglaterra, ¿no? Aquí también, como les decía, se crearon las intendencias. Esto también era para agilizar y eficientar la recaudación, ¿no? La dirección o los intendentes eran personas que eran leales a la corona, ¿no? En esta situación están los criollos. La idea o más bien los criollos durante el siglo XVIII tuvieron ciertos privilegios o se les concedieron algunos privilegios. Algunas veces se les empezó a tratar ya con un estatus como españoles porque podían acceder ya a la administración pública, ¿no? Podían obtener ciertos cargos, pero si eran cargos muy altos estaban limitados, es decir, a esos no podían acceder los criollos, ¿no? Se limitaba pues la participación de ellos en el gobierno, por lo menos en el gobierno de los Borbones. Eh, pero estos privilegios que tuvieron les permitía generar riqueza, tener empresas y ser económicamente más o menos acomodados, pues, ¿no? Lo cual implicaba que algunas familias de criollos enviaran a estudiar a sus hijos hacia a Europa, ¿no? Obviamente, al avanzar las ideas de la ilustración, los criollos, estos hijos de criollos sobre todo, comenzaron a tener una mayor presencia, un mayor liderazgo, alcanzaron unos niveles intelectuales muy altos que se van a ver reflejados tanto en las ideas que van a materializarse en las rebeliones que van a haber hacia la corona, pero también en cuestiones muy prácticas como la arquitectura, ¿no? Vayan, ustedes se podrán dar una vuelta por Ciudad de México y en Ciudad de México van a ver esos edificios, muchos de ellos que datan del 18 precisamente, ¿no? Esos edificios públicos o también privados eran una muestra de la nueva imagen que se estaban generando en las ciudades, ¿no? Las ciudades ya tenían un carácter muy moderno y precisamente se iba reflejando en su arquitectura, ¿no? Estos criollos también lo que pretendían hacer era exaltar estos valores culturales que se habían forjado en Europa, pero trasladados a el Nuevo Mundo. En, esta, en este surgimiento de la conciencia criolla, de pronto surgen cosas muy importantes, ¿no? Las universidades, o se empiezan a fundar más universidades, no es que surjan aquí, sino
por lo menos ya saben que una de las primeras cosas que se inició durante el periodo de la colonia fue el establecimiento de la Universidad Nacional en México, pero durante el siglo XVIII se fundaron más universidades, pero también se fundaron colegios y academias, ¿no? Estos colegios y academias estaban enfocados a resolver algunas cuestiones muy particulares en cuanto a técnica, en cuanto a oficios, artes, cosas que no se enseñaban de pronto en una universidad y que incidían mucho en la vida cotidiana de pronto, ¿no? Dentro de estos colegios y academias también podemos encontrar los colegios jesuitas. Estos jesuitas eran como una parte de la élite civilizada, de la élite civil, aunque también están relacionados con, obviamente, son una orden religiosa, ¿no? Pero los jesuitas empezaron a ver, fueron los primeros, digamos, que empiezan a concientizar que hay una cierta injusticia que se comete por parte de los peninsulares hacia los criollos, porque los excluyen de la participación en la administración pública, ¿no? Los excluyen de los organismos oficiales y entonces eso lo consideran ellos como una injusticia. ¿Y por qué lo ven como injusto? Porque dicen los peninsulares son precisamente de España. Esta tierra no les pertenece y nos pertenece a nosotros. Nosotros que ya nacimos aquí, que ya vivimos en ella y que la consideramos como nuestra. Empieza a surgir precisamente esta idea de conciencia de dónde se está viviendo, de quién es dueño de dónde se vive y por qué, ¿no? Obviamente sí, los colegios jesuitas y los jesuitas que estudiaban en esos colegios estaban más avanzados que el promedio porque tenían acceso, aunque no viajaran, tenían acceso a los libros prohibidos, ¿no? Porque se metían en contrabando, porque eran muy críticos, porque al final eran una especie de rebeldes que al final les costó la expulsión precisamente. Estas imágenes que tenemos aquí son algunos rastros de las misiones que ellos tenían, que querían hacer y que en algún momento hicieron. Estas misiones en qué consistían era como lograr una utopía en América, ¿no? Estas misiones vivían aquí los jesuitas, aquí eran autosuficientes, cultivaban su propio alimento, generaban sus propias bebidas, pero también generaban su propio conocimiento que iban precisamente transmitiendo entre los nuevos colonos, los que iban llegando y se iba formando precisamente una idea de una mejor sociedad, aunque sea reproducida en pequeño. Estas son ruinas porque acuérdense que también durante el siglo XVIII y todavía un poquito el XIX viene la expulsión de los jesuitas precisamente por rebeldes, ¿no? Y se quedan así abandonadas. Hoy todavía se pueden visitar de pronto, ¿no? Como les decía, también hubo fundación de universidades. Por ejemplo, hacia 1725 se funda la Universidad de Santa Rosa en Caracas, en Venezuela. También en Cuba se funda la Universidad de San Jerónimo hacia 1728 y en 1738 se funda la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Este, eh, También, como les decía, no nada más las universidades fueron importantes, también las academias fueron importantes. Seguramente reconocen este palacio, es el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Se supone que esa foto es hacia 1904, ¿no? Cuando todavía funcionaba como una escuela precisamente de ingeniería, ¿no? De ingeniería y minería. Entonces, durante todo el siglo XVIII y específicamente más bien sobre la segunda mitad del siglo XVIII en América hay un florecimiento de las artes y de las ciencias que se traduce precisamente en la fundación de escuelas como esta, la de minería, que se funda en 1772 en la Ciudad de México, o la Escuela de Bellas Artes que se funda en Guatemala hacia 1780. También es muy importante mencionar que en las universidades o en muchas universidades de América Latina se empezaron a crear cátedras de derecho.
Esto obviamente ya nos podemos dar cuenta son las fuentes de donde beben los movimientos independentistas y que va a promover la liberación, ¿no? La separación de la corona española de los territorios de América Latina. Obviamente muchos de los miembros constituyentes tenían esta educación, ¿no? ¿Y quiénes eran esos miembros constituyentes de pronto? Bueno, pues estos nombres seguramente ya ustedes lo saben, saben a quiénes se refieren. Si no lo saben, por favor, búsquenlos, vean qué tan importantes son. De pronto muchos conocemos a Simón Bolívar y decimos, wow, el Libertador, qué padre. Pero el Libertador de pronto tuvo a veces tuvo ayudas, a veces tuvo que enfrentarse a veces tuvo también personas muy importantes que hicieron lo propio en sus territorios, ¿no? Que hicieron lo mismo, es decir, la liberación en sus territorios, tal como Gervasio Artigas, Antonio José de Sucre, ¿no? Personas muy importantes para la liberación de los pueblos de América del Sur de pronto, ¿no? Muchos de ellos incluso son considerados próceres en varios países y no nada más en uno, ¿no? Igual como Simón Bolívar de pronto. Y también a José de San Martín, ¿no? Un personaje también muy importante para el desarrollo de la libertad en América Latina. También estos no los menciono porque ya los conocemos, Primo de Verdad y Ramos y Miguel Hidalgo y Costilla. Obviamente no son los únicos, como ustedes saben hay más. Aquí en México podemos hablar de muchísimas personas más, incluidos Agustín de Iturbide o José María Morelos, pero estos son, digamos, los relevantes. Insisto, necesito que conozcan muy bien a qué se refieren las personas cuando hablan de Sucre, cuando hablan de Artigas, en qué países tuvieron su influencia, qué países ayudaron a promover la libertad, ¿no? Bien, para no hacer más largo el asunto, voy a hablar ya un poquito sobre la independencia política en América Latina, ¿no? En Hispanoamérica vamos a llamarse, ¿no? Hay que decir algo, la independencia en Hispanoamérica, este, perdón, por lo menos desde 1800 hasta 1830 en Hispanoamérica la escritura está relacionada con la emancipación de España, ¿no? Con la emancipación de las provincias que están en territorio hispanoamericano, también con su organización política. Es decir, las acciones armadas en favor de la independencia siempre estuvieron acompañadas de una escritura, de una prédica ideológica. Esta prédica ideológica era continua. ¿De qué se trataba o cuál era el objetivo de esta prédica? Pues básicamente es cimentar los principios del nuevo orden social. Algo muy lógico si nos ponemos a pensar que se trata precisamente de empezar a fomentar la idea de una conciencia nacional, ¿no? Obviamente todo esto, todos los discursos que se estaban aventando en ese momento estaban sustentados en las ideas de la Ilustración y en las obras que ya habíamos mencionado poco antes. Al mismo tiempo que se fomentaba esta idea de la identidad nacional, se empezaron a deteriorar las instituciones tradicionales, estas instituciones que parecía que eran indestructibles, pero que al final cayeron, ¿no? Como precisamente el gobierno absolutista de los reyes. Estos absolutismos precisamente que fueron pasados por la criba de la ilustración y el racionalismo, ¿no? Los, uh, Algo muy importante para lograr esta idea de independencia política es que los dirigentes o quienes estuvieron al mando, ya los Bolívares, los Sucres, los San Martín, lo que hicieron es adquirir conciencia de que la América hispana, era muy diferente de Europa y era muy diferente de la América del Norte, ¿no? De la América anglosajona. Tenía sus propias características y también tenía sus propios problemas. Por lo tanto, las soluciones a estos problemas tenían que partir siempre de la realidad de Hispanoamérica. Y la realidad abarcaba un cúmulo de cosas como etnia, geografía, economía, cultura, política,
que se tenían que pensar precisamente para lograr una buena solución. No se trataba nada más de trasladar las cuestiones europeas tal cual, ¿no? Porque eso podría ser un error, aunque muchos cayeron en ese error precisamente, ¿no? Ah, Ahí también es necesario llamar la atención en algo. Es muy importante en este momento la divulgación de las ideas, de informar cómo se están desarrollando los hechos bélicos, ¿no? Porque esto para nosotros es muy importante porque va a dar pie a un montón de literatura política. Esa literatura política que tenemos en cartas, discursos, proclamas, decretos, ensayos, ¿no? Y todo eso que se va publicando en los periódicos, en folletos, en hojas sueltas, precisamente para que la sociedad o la gente estuviera bien empapada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Obviamente, sobra decir, pero hay que decirlo de pronto, ¿no? Que la imprenta tuvo un valor estratégico. Básicamente, quienes tuvieran la imprenta ya tenían por lo menos un paso ganado, ¿no? En cuanto a esto, voy a dejar por ahí en el Classroom, perdón, en el Teams, voy a dejar algún discurso de Simón Bolívar, por ejemplo, la Carta de Jamaica, para que vean ustedes a qué me refiero con estos textos, con estas formas de la divulgación de las ideas y como fomento precisamente también de la identidad, ¿no? Um, Obviamente, una vez que se completan las independencias, el problema no está resuelto, ¿no? Porque más bien es cuando empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Porque una vez que se ganan los territorios, es necesario una serie de tareas, cumplir una serie de tareas, para poder llamar país a ese territorio. Es necesario organizarlos como estados autónomos. Es necesario establecer que ha cambiado la manera en que se va a gobernar. Si antes estaban fundados en el poder monárquico, ahora van a pasar a un gobierno republicano. ¿Qué implicaba esto? Bueno, el poder monárquico implicaba que una sola persona tomaba las decisiones, ¿no? En grosso modo. Y el gobierno republicano, en cambio, más bien el poder es ejercido por el pueblo, obviamente a través de organismos que representan al mismo pueblo, ¿no? Eh, este cambio no viene solo, hay que acompañarlo siempre con reformas legislativas. Perdón. Hay que acompañarlo siempre por reformas legislativas, administrativas. Se pretende regular el comercio o se tiene que regular el comercio. Es toda una tarea que se tiene que hacer cuando se funda un país de pronto, ¿no? Regular comercio, cimentar economías nacionales, reparar los daños de la lucha armada, establecer relaciones diplomáticas entre los países, los nuevos países y entre los viejos, que los viejos los acepten, ¿no? Sobre todo virar hacia la educación y una idea de repoblar el país de pronto, ¿no? Hay zonas que no estaban ocupadas, zonas desérticas, también empezar a caminar hacia esas zonas, ¿no? Esto implicaba la independencia política, pero también la independencia intelectual se dio, ¿no? Es decir, no es la independencia abarcó varios niveles, ¿no? La política es una de ellas, pero también hay una independencia intelectual. Esta independencia intelectual se va a consolidar muy de la par con ellas como, caramba, la creación o la consolidación de una conciencia literaria americanista. Casi todos los escritores en ese tiempo van a empezar precisamente a replantear estas ideas, ¿no? Los acontecimientos artísticos más importantes de 1800 a 1830 tendrán que ver con el fomento de la conciencia americanista, ¿no? Ya sea conciencia literaria o política, pero siempre. ¿Qué implicaba esto precisamente? Pues una madurez, ¿no? Las generaciones de estos escritores ya manifiestan una voluntad de ya no seguir imitando a los europeos, sino más bien
crear nuevas maneras de manifestarse, que tengan, estas maneras tendrían que ver con cómo es América, ¿no? En ese sentido van orientan sus poemas, sus escrituras hacia temas autóctonos y hacia temas que incumben más en Hispanoamérica. El hombre hispanoamericano tal y como es, ¿no? El hombre popular, el héroe, el agricultor, pero también el caudillo. Eh, También otros temas es la tierra misma, los mitos prehispánicos, ¿no? Empiezan a pensar precisamente sobre, sobre estas cosas. En general, ¿cuáles son los temas que van a recurrir en este periodo de la historia de Hispanoamérica? Pues básicamente los héroes de la independencia y sus acciones, la exaltación de los que caen, ¿no? La exaltación de los mártires, el repensar las ciudades que se arrasaron, las ciudades que sufrieron mucho, las ciudades que estuvieron bajo el yugo de la colonia, o también la exaltación de esas ciudades, ¿no? Lo que quieren es cantar la unión de los pueblos, de alguna manera saber que comparten la misma historia o hacer notar que comparten la misma historia y que deben de entenderse como pueblos hermanos, porque están hermanados sí por la lengua, pero también por la tradición, también por la guerra, también por la raza, ¿no? Es decir, hay muchas más coincidencias que separaciones. ¿Quiénes serían los exponentes en estas letras, de las letras en este periodo? Andrés Bello, Joaquín Olmedo, Andrés Quintana Roo, por mencionar algunos. En la próxima clase, la del miércoles, vamos a ver un poquito de ellos, vamos a leer algunos versos sobre la locución a la poesía, sobre el canto a Bolívar, sobre el 16 de septiembre, de estos autores para que vean un poquito de qué se trata el neoclasicismo y podamos unirlo claramente con Fernández de Lizardi. Bien, para cerrar, los temas que están aquí, bueno, son las riquezas naturales, los bellos paisajes, la riqueza que hay en la tierra americana, lo desaprovechada que está, también lo saqueada que han sido, la misma raza de pronto, ¿no? Ya veremos un poquito de qué se trata todo esto, ¿vale? Eh, no quisiera extenderme mucho más, pero me parece que es un poco necesario también abarcar de una vez la idea del neoclasicismo. Lo dejo para otro video, para cerrar uno.